Hola, queridos hermanos y amigos. Dios le bendiga. Por acá nuevamente con otro video, otro humilde video para la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Gracias por permitirme entrar en sus hogares con estas reflexiones, con estos pequeños videos, pero que lo hago con las mejores de las intenciones en el Señor para, como dije, la edificación de la iglesia. Espero les guste. En esta oportunidad, hermanos, les traigo la mención del personaje Simeón que encontramos en las Escrituras, específicamente en el libro de Lucas, en su capítulo 2, versículos 25 al 35. Escogí en esta oportunidad este personaje porque es muy interesante lo que la Biblia habla de él y esa bendición que Dios trajo sobre él en cuanto a que no vería la muerte hasta que viera el ungido de Dios. Ese es un gran privilegio a dar a cualquier ser humano, mujer o hombre, que haya sido una persona de fe y devoto y de consagración a Dios. Y en el Antiguo Testamento hay muchos de ellos. Y acá en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, encontramos a Simeón como a otros también. Ok, hermanos, vamos a comenzar entonces con una oración y hablemos pues de este personaje. Padre de la gloria, gracias le damos, Señor, por la oportunidad que usted nos da de estudiar su palabra. La oración es siempre que usted nos bendiga y guíe y administre su palabra, Padre Santo, a través de todos nosotros. En Cristo Jesús pedimos que aprendamos de su palabra y sobre todo que la pongamos por obra. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como les dije, continuamos pues con este interesante personaje, Simeón. Simeón, este nombre, hermanos, significa audiencia o también posiblemente significa pequeña hiena. No sé por qué estará así, pero es en los estudios del judaísmo, de su lengua hebrea, esto es lo que significa esta palabra Simeón. Un nombre tomado desde Génesis, hermanos, mucho tiempo atrás. Y también hubieron pueblos llamados Simeón, tribus, grandes poblaciones llamadas Simeón en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento este personaje, pues, Simeón, que significa audiencia. Y como dije, pequeña hiena, así es llamado. Es un Simeón, pues, en la palabra de Dios, un hombre sincero y ferviente adorador, que guardaba el espíritu como la ley, dice la palabra de Dios. Entonces, está sentado en la Biblia este nombre, digo sentado como sellado, nombrado, hermanos, ocupando un lugar en las Escrituras como alguien muy especial. Debemos de copiar, hermanos, primeramente a nuestro Señor Jesucristo, pero también tomar ejemplos de estos grandes hombres y mujeres de las Sagradas Escrituras. Y Simeón es uno de ellos, porque la palabra dice que un hombre justo, un hombre piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Y esta consolación de Israel era el Mesías esperado por todos los judíos y todos los creyentes, pues, en esta enseñanza y en esta profecía dada por Dios a los judíos. Y dice que también el Espíritu Santo estaba sobre él, hermanos. Fantástico, muy bonito. A Simeón el Espíritu Santo le dio una especial predicción, como estamos hablando, hermano, como una recompensa, podemos decir, a su devoción, a su consagración a Dios.
que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Grande, hermano, qué cosa tan grande, qué bendición, qué regalo, qué predicción dada a él para su vida y como regalo, pues, a una vida de devoción y consagrado a Dios. Eso incluyó ser un hombre sincero, ferviente adorador, hermanos, y por supuesto un hombre que practicaba la justicia en donde vivía. Vamos a considerar en primer lugar, hermano, este personaje o esta personalidad de Simeón en Lucas capítulo 2, versículo 25. Ahorita vamos a leer todo el contexto. Y dice ahí que he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, este es el versículo 25 nada más, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, como les dije. Esta es una hermosa, hermano, descripción que podemos decir de Simeón. El hecho de que sea justo nos habla de una posición ante Dios muy grande y significativa. Fue un hombre, hermano, Simeón, de fe, que recibió las promesas de Dios y por eso fue declarado justo. Eso es lo interesante, hermano, de recibir las cosas de Dios, hacerlas con devoción y fe y confianza. Porque por supuesto, hermano, todas las cosas buenas provienen de Dios. Dios es bueno. Y el consejo es recibir todo lo que Dios nos dice, sin objeciones, porque Él es el Dios bueno y amoroso en nuestras vidas y ante todos los pueblos. Entonces esta clave la tomó Simeón. Y Dios lo declaró justo. Así como su antepasado Abraham, ¿se acuerdan la historia de Abraham? Cuando dice que creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Esto le fue contado por justicia a Abraham. Lo mismo aquí estaba haciendo Simeón, hermanos, y lo mismo nos es contado a nosotros por justicia cuando recibimos, hermanos, y hacemos y vivimos la palabra de Dios aplicando su justicia. Aplicando su justicia quiere decir vivir de acuerdo como Dios manda, vivir de acuerdo a su palabra y ser hacedores de ellos. Ok, vamos a leer el contexto de Lucas en el capítulo 2 del versículo 25 al 35 y entonces ahí hablamos un poquito más de lo que el Espíritu Santo acá le reveló a Lucas en cuanto a Simeón. Dice así, queridos hermanos, versículo 25, tomando la escritura de Reina Valera 1960. Y dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Otra vez el versículo 27, vamos a leerlo bien. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ese ya es el versículo 32, hermanos. Esto es lo que cuenta y versículo 33, vamos a leer hasta el 35.
Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Versículo 35. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ese es Lucas, queridos hermanos, capítulo 2, desde el versículo 25 al 35. Vemos pues, hermanos, lo interesante de lo que está redactado aquí por el Espíritu Santo. Era pues Simeón, hermanos, un hombre piadoso, dice las Escrituras. Y esta es una posición, era una posición, podemos decir, ante los hombres. Piadoso, en este versículo, hermanos, significa ser diligente, hermanos, diligente y de buena conciencia en la presencia y las demandas que Dios nos da. Esa es la base principal de ser un hombre piadoso, ¿verdad? Ser seguidor y tomar las cosas de Dios y ponerlas por obras. Y ser diligente y una persona de buena conciencia, hermanos. Piadoso, pues, justo. Y esto en la presencia, por supuesto, y las demandas de nuestro Padre Celestial. Esto fue resultado de ser justo delante de Dios. Y el justo, hermanos, va viviendo piadosamente. Se intercalan las dos cosas. Un hombre piadoso es un hombre justo. Una mujer piadosa es una mujer justa, ¿verdad? Y así lo ve Dios y lo bendice. Entonces, como dije, estas son historias que están acá, que Dios ha fijado, sellado en sus santas escrituras para nosotros, para que hagamos de igual manera. Si queremos ser bendecidos por Dios, hermanos, seamos piadosos en la palabra de nuestro Padre Celestial y ser justos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Además, hermanos, también el texto dice que Simeón esperaba la consolación de Israel, un hombre que esperaba las promesas de Dios. Nosotros igualmente también, hermanos, ¿qué esperamos nosotros? ¿Verdad? Nosotros también esperamos la bendición de Dios. Nosotros también esperamos la vida eterna con el Señor en los cielos, ya finalizando pues la carrera de vida que tenemos acá en esta tierra. Entonces tenemos que vivir piadosa, hermanos, justamente en la bendición de Dios, consagrados a Dios, para esta bendición, alcanzar pues estas promesas de Dios. Entonces él esperaba aquí lo revelado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que esperaba la consolación de Israel. Pues es sumamente bonito esto. Entonces él esperaba pues esta consolación de Israel. Y vemos acá que con eso encontramos aquí un título, ¿verdad? Para Jesús. Cuando él dice que él esperaba la consolación de Israel, aparece un título aquí para Jesús. Él es la consolación de Israel. Versículo 25 que leímos. Entonces, así como Jesús es la consolación para Israel, lo es también para nosotros, hermanos. Porque Jesús es Dios. Él ha estado antes, presente y está en el futuro. Él lo ve todo, Él sabe lo que viene, todo. Entonces Él esperaba la consolación, era llamado Consolador Jesús. Un nombre también muy característico dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Consolador. El mismo Jesús dijo, no dejaré huérfano, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Sino que le enviaré el Consolador, ¿verdad? Que está entre vosotros, pero estará en vosotros. Entonces vemos aquí esta palabra, pero me gusta esta actitud de Simeón,
que él estuvo esperando eso, dicho por el Espíritu Santo. Lo creyó, lo tomó, lo vivió y por fe, hermanos, lo abrazó. No se soltó de ello. Ok, entonces de igual manera nosotros, hermanos, vuelvo y repito, estas cosas están para aprenderlas, no solo de como letras, sino para vivirla en nuestras vidas. Que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro consolador en nuestras vidas como primer punto. A veces buscamos nosotros la consolación por otros lados, pero en primer lugar está nuestro Dios, que es el consolador de consoladores, hermanos, y consolador por excelencia. Solo en Cristo, hermanos, podemos encontrar un verdadero consuelo, ¿verdad? Simeón estaba sujeto a esto, él estaba sujeto al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo mencionaba, él hacía. El Espíritu Santo nos menciona a nosotros a través de las Escrituras lo que debemos hacer y vivir. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, para ser llamados también justos. Vuelvo y repito, tomar la vida de Simeón también como ejemplo. El texto dice, hermanos, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y nosotros estamos en mejor posición porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ay, 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 hermano, qué cosa tan tremenda, qué bien, ¿no? Entonces hay que aprovechar pues eso. El Espíritu Santo era su autoridad, también podemos decir, y se sujetó él gustosamente a las guías del Espíritu Santo. Somos nosotros personas que nos da gusto vivir las cosas de Dios. Nos da gusto ir a la iglesia. Nos da gusto participar en las cosas y las actividades de la iglesia, cualquiera que fueran estas actividades, ¿verdad? O nos cansamos, o nos da la flojera, o algo así. Lo digo así para tratar de que entendamos. Pero este Simeón era una persona, hermanos, que vivía la ley, y la ley no era fácil en ese tiempo. Pero él la hacía por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, de igual manera nosotros, hermanos, debemos vivir la vida cristiana con gusto y deseo, hermanos. Porque como dije anteriormente, se trata de la voluntad de Dios. Y nuestro Dios es bueno. Lo demostró en su amor a nosotros, dando a su Hijo por nuestras vidas, hermanos. Juan 3:16 que conocemos. También considerando esta promesa hecha a Simón en Lucas 2:26 que acabamos de leer, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, hermanos, que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Oh, wow, hermanos. Esta parte aquí sí ha sido de supermeditar. Muchos libros han salido de este punto, pensamiento, teología, todo, que no vería la muerte hasta ver el ungido de Dios. Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiere, hermano, por supuesto. Entonces, decirle a un hombre o una mujer, no vas a ver la muerte hasta este punto. Oh, wow. ¿Cuántos años tendría Simeón, eh? Cuando uno ve este contexto aquí, que no vería la muerte hasta ver el ungido del Señor. Del Espíritu Santo, hermano, recibió la revelación que no moriría antes de ver al ungido del Señor. ¿Cuántos años tendría? Simeón. Pero el asunto no es que tanto los años que haya vivido, sino lo que Dios, hermanos, le prometió aquí y le declaró que no vería la muerte. Sí. A mí me sorprende también que, como es los tiempos de ahora, que si la gente busca el néctar de la vida eterna y cosas así, y han hecho películas de eso, gente que quieren vivir eternamente y esas cuestiones, y buscan ese néctar.
Y si vivieran eternamente y hubiera un néctar para morir, buscarían la forma de destruir ese néctar para no morir nunca. Así es la vida, pues. No sé si es el instinto o el instinto de conservación o lo que sea. Pero acá, hermanos, Simeón tenía esta promesa hasta que viera el ungido de Dios. Y él esperaba ver eso, hermanos. Era más grande, hermanos, esta noticia y ver al Consolador del mundo, al Salvador del mundo, de una manera espiritual y eterna que cualquier otra cosa. Vivir eternamente la mayor de la salud, podemos decir. Ese no se iba a morir por ninguna enfermedad de nada. Entonces, pero eso que el hombre añora tanto quedó en segundo, tercer, cuarto plano. Lo primero era ver, hermanos, al ungido de Dios. No importa ya lo demás. Él mismo lo dice, ahí lo vamos a hablar. Pero quiero enfatizar sobre eso, hermano, de lo grande que es participar de las promesas de Dios y ver al ungido, el Salvador del mundo, a Dios mismo. Para Simeón esto era lo más importante. No quiero alargar mucho el video, pero me hace acordar como cuando Lázaro fue resucitado. Entonces, imagínense las personas después de haber visto y sabido que Lázaro había muerto 3 días y está Jesús hablando. Entonces la gente a lo mejor no le pondría atención a Jesús, sino tratar de hablar con Lázaro diciendo, mira Lázaro, ¿qué pasó? Y yo te vi a ti muerto. ¿Dónde estuviste? Explícame cómo es eso. Vamos aquí científicamente a ver qué pasó. No, eso quedó en segundo lugar, hermano. Para estas personas fue más interesante lo que Jesús estaba hablando allí que una explicación del resucitamiento de Lázaro. Qué cosa tremenda, hermano. Las cosas de Dios son grandes, están por encima de cualquier cosa. Aquí, hermanos, Simeón vio más importante tomar en sus brazos al ungido que vivir, quién sabe, tantos años más. Bueno, ese puede ser el punto y para nosotros también debe ser lo primero. Hermano, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Qué es lo que te quisieras tener más? Millones de dólares, lo que sea. Lo más importante es tener una vida cristiana y una vida en paz y en armonía con Dios. Eso no tiene valor, hermano. Está por encima de todo eso. Amén. Entonces, bueno, esto fue lo que Dios le prometió a Simeón y Simeón lo vivió, lo disfrutó, hermanos. Ok, Dios revela, hermanos, Dios revela sus enseñanzas a aquellos que están sujetos a Él. Lee la Biblia, escucha mensajes. Los predicadores, hermanos, están hablando y todo lo que ellos están hablando, eso es del Espíritu Santo. El mensaje, ellos lo titulan, pero cada quien de ese título toma un subtítulo en sus vidas. Entonces, escuchan mensajes bíblicos. Dios te habla a través de eso. Las hermanas que predican, ahorita que están predicando tanto las hermanas online, y hay muchas, ellas nos ganan. Hay más Zoom y video Zoom de hermanas que de nosotros los varones. Bueno, escuchar todo eso, hermanos, es del Espíritu Santo. Leer las Escrituras es del Espíritu Santo. Agárrate de eso, hermanos, y vívelo, enséñalo, practícalo. Y Dios te va a revelar sus enseñanzas y bendición, como aquí a Simeón. En este contexto aparece otro título también para Jesús, y es el ungido, ¿verdad? Primero, el Salvador de Israel, y después el ungido, el Consolador. Tú sabes que estamos hablando del Consolador, títulos, ¿verdad? Y ahora el ungido. Jesús fue llamado el ungido y es que fue ungido
por Dios. Hermoso pues esta historia y hablar de Simeón. El ungido del Señor Jesús, hermanos, el Cristo, el que Dios señaló como su Hijo amado, ¿se acuerdan? Para cumplir con eficiencias, hermanos, los designios de su voluntad. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, para ejemplo de todos, dice el libro de Hechos, en su primera parte, ¿verdad? Bueno, ya hablando pues del bautismo, dice que cuando le bautizó, vino una voz del cielo, ¿verdad? Y una imagen como de paloma, hablando de que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Esto se repitió también en la transfiguración, donde estaban Moisés y Elías y Jesús. Y el Espíritu Santo allí, el Dios, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Entonces, él es el ungido de Dios, hermanos. Jesucristo. No hay otro. Ahí estaba Moisés. Wow, nada menos y nada más que Moisés, hermano. Y estaba Elías. Nada más y nada menos que Elías, hermano. Pero tan de segundo. El primero es Jesús, hermanos. A él oíd, al ungido del Señor. Entonces, el Espíritu Santo, pues Dios mismo lo señaló como su Hijo amado para cumplir y que fue tomado y fungido para los designios de la voluntad de Dios. Nosotros también, hermanos, somos hechos hijos de Dios, hijas de Dios, para cumplir los designios de nuestro Padre Celestial y llevar el plan de salvación a los demás. Somos ungidos de esa forma, somos salvos, hermanos, fuimos lavados, fuimos comprados por la sangre de Cristo para salvación, por amor y por gracia de Dios. Pero tiene también un propósito de que Dios quiere que este plan de salvación llegue a los demás a través de nosotros. Entonces, continuando pues con Simeón, notamos la persecución, la persuasión, notamos esta persuasión de Simeón en Lucas 2:27, ya continuando un poquito más, dice que, y movido por el Espíritu Santo, hermano, dice, vino al templo para hacer por el conforme al rito de la ley. La ley de ese tiempo que había que presentar a un niño cuando nacía, ¿verdad? Y presentar una ofrenda. Aquí María presentó unos palominos y harina. Entonces eso quería decir que eran pobres ellos, fue lo que pudieron ofrecer a Dios, pero era legal eso. Entonces, y él fue movido por el Espíritu para ir al templo. El Espíritu Santo le dijo a Simeón, ve al templo. ¿Verdad? Y se necesita, hermano, en esta lectura se necesitaba de una guía divina para que coincidiera que cuando Simeón esté en el templo, también estén en el mismo lugar el niño y su madre María y José. ¿Verdad? José, el esposo de María, podemos decir así. Que ellos estaban desposados y entonces después se conocieron, María y José, pues. Y ahí estaba el niño. Entonces, pero el punto acá, que coinciden en llegar al templo. Guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Yo sé que usted como cristiano ha tenido esas guías del Espíritu Santo cuando ha ido a alguna oficina, algún trabajo, alguna cosa, y coincide perfectamente con todo cuando usted ha puesto eso en oración. Porque Dios es vivo y está presente, hermano, en todo lugar. Y guía a sus hijos. Entonces Simeón fue guiado así, allá. Y él pudo percibir eso. Y como les dije, él pudo haber percibido eso y decir, si veo el ungido del Señor, entonces ya se me acaba mi larga vida.
entonces mejor me quedo por aquí. No, ese yo creo que corrió, hermanos, al templo a mirar esa promesa que Dios le había presentado y le había propuesto, le había señalado, le había dicho. Y él la tomó por fe, la recibió por fe. Entonces, eso dice Lucas, pues. También en el versículo 28, Lucas 2:28, y le tomó en su brazo, dice, ¿no? Agarró al niño y lo tomó en su brazo. Y bendijo a Dios, dice el versículo, diciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, diciendo, lleva a tu siervo en paz, o tómame en paz, dice. Entonces, ahorita lo vamos a desglosar mejor, porque el versículo 2:29 dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Dicho mejor como la escritura, ¿no? Ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Miren esta frase, hermanos. Despide a tu siervo en paz. Simeón sí es verdad que estaba con los pies en la tierra. Un hombre real, un hombre auténtico y justo, como dije. No vivía la fantasía de la mente ni nada de eso. Entonces él sabía que el hombre algún día tiene que morir. Entonces, qué privilegio viró él. Y bueno, despide a tu siervo en paz. Me gustó también la palabra despide y no que, bueno, ahora envíame la muerte o esa cosa, no, despide a tu siervo en paz. Dice Lucas 2:30, hermanos, porque han visto mis ojos tu salvación, lo que ya leímos. El versículo 35 dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Versículo 32 dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto todo va junto. Por eso lo leí ahorita todo junto, porque Simeón, hermanos, después de cargar al niño, hermanos, dijo, ahora despide a tu siervo en paz. Simeón estaba hablando de su muerte y lo comparaba con una partida, hermano. Es una transición, es una partida de que se fue de aquí para acá. Voy a partir de este lugar al otro lugar. El alma parte del cuerpo, hermano, y solo cuando el alma ha encontrado perdón de pecado con Jesucristo, esa partida es en paz. Por eso que le digo, la palabra partida me gusta. Mucho que hablar aquí. Aquí, hermano, hay sermones para echar para arriba, como dicen. Mucho de la palabra aquí. Mira, despide a tu siervo en paz. Hay personajes que no le gustan la muerte. A nadie le agrada la muerte. Pero los que conocen las cosas del Señor, hermanos, a los que conocen las cosas del Señor, lo vemos como una partida, ¿verdad? Porque Dios nos lo ha enseñado, Dios ha informado todo, hermanos. Entonces Simeón acá, para no alargar a esto, ve que esto es una transición nada más y que parte hacia Dios. Pero también dice, despide a tu siervo en paz. ¿Por qué en paz, hermanos? Porque a veces no hay paz. Entonces, para alcanzar una paz, hermanos, que todos esperamos, y la paz verdadera, que no te la quita nadie, dice la Escritura, es cuando se ha vivido una vida como nos ha enseñado Cristo Jesús, y Jesús nos ha dado el ejemplo, y nos ha dado más ejemplos a través de estos hombres y mujeres que han sido consagrados a Dios en las Escrituras. Y Simeón es uno de ellos. Entonces, ¿cómo estamos nosotros ahorita? Estamos siguiendo las Escrituras de Cristo Jesús y sus designios y sus enseñanzas. Entonces, para que cuando uno parta, cuando el individuo parta hacia los cielos con Dios, esté en paz.
una alma perdonada a través de Cristo Jesús, esa va en paz, hermanos. De lo contrario, no. La Biblia nos enseña, hermanos, que Marcos 16, 15, 16, y predicar este evangelio a toda criatura, que creyere y fuera bautizado, será salvo. Mas el que no, será condenado, dice. Entonces, palabra fuerte, pero aún fuerte y la gente no responde. Entonces, imagínense. Pero interesante esto, dice, despide a tu siervo en paz. El privilegio de partir de este mundo en paz es exclusivo, hermano, de los que conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Podemos decirlo así un poco más claro, ¿verdad? Ok, entonces les recomiendo que si no ha conocido a Cristo como su Salvador, hágalo. Conozca a Cristo Jesús, confiese su nombre, arrepiéntase de sus pecados. Queridos hermanos, estudie la palabra con fe y todo esto, sea bautizado para el perdón de sus pecados. Y su alma va a estar en paz, hermanos. ¿Verdad? Y tenga una vida consagrada a Dios. Ese es el plan de salvación de nuestro Señor. Luego Simeón, hermano, hace referencia a que lo que estaban viendo sus ojos era el cumplimiento de lo que Dios había prometido, hermanos, con anterioridad por medio de los profetas. Esto estaba profetizado desde hace tiempo, hermano. Y él dice que miraban sus ojos la salvación. Nosotros abrimos la Biblia, hermano, y 1 Corintios habla de que es como un espejo. Y nos vemos a nosotros mismos. Y dice que está la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, sabemos cómo somos conocidos. Entonces, Simeón vio al propio Jesús y dice que sus ojos vieron la salvación, que sus ojos estaban viendo el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Han pasado todos estos años, hermanos, y nosotros vemos en la Biblia y leemos y miramos con nuestros ojos todo lo que se ha cumplido. Wow, hermanos, desde los judíos para acá, aunque sea, que estaban en cautiverio ya con los egipcios, 430 años, desde allá para acá, desde ahí hacia atrás, mucho más tiempo. Todo eso está en la Biblia y uno lo puede ver y uno ve todo ese cumplimiento. Y también podemos observar y leer el futuro, el plan de Dios futuro, hermanos. Ahí en el Apocalipsis hay un poco de eso. Ok, su plan, la redención, todas estas cosas, que Jesús dice que tiene una habitación, por decir algo, celestial, donde él está y estaremos nosotros, todo eso es futuro, y cosas así, y mucho más que pudiéramos decir. Entonces, todo lo dicho por los profetas, él lo vio en sus brazos. Yo me imagino cómo abrazaría Simeón al bebé Jesús. Quizás ya ni lo quería soltar, regresárselo a María. Entonces él podía contemplar con sus ojos la salvación del mundo, hermanos, empezando por Israel. Simeón no estaba viendo, hermano, una religión, o estaba viendo, podemos decir, un rito o cualquier otra cosa. Simeón estaba viendo a una persona, a un bebé, porque solo en la persona de Cristo, hermano, puede haber salvación. Por eso es que él dicen, has visto mis ojos la salvación, has visto mis ojos tu plan, Señor. Y solo en la persona de Jesús es que está esa salvación. Solo en Jesucristo está la salvación de nuestra alma, de todas las almas que están sobre la tierra, hermanos, queridos hermanos. Dijo, Él es la salvación, versículo 30. Él es la salvación. Esa salvación ahí él la está cargando y lo está hablando, dice Simeón. Esa salvación fue en presencia de todos los pueblos, hermanos. Esto implica que Jesucristo es la salvación para los gentiles
¿no? Primeramente los judíos, pero también los gentiles, todos por igual, todos los pueblos de la tierra. A veces uno dice, oh, yo no voy a evangelizar estos países por acá, por allá, son tan diferentes, tienen otras cosas. No, el plan de salvación y de Jesucristo es para todos los pueblos, hermanos. Eso es lo que Dios ha declarado allí. Y lo vio así Simeón. Simeón no lo vio solamente para los judíos. Él dijo allí para todos los pueblos, hermanos. Y cuando está hablando de los gentiles, está hablando de los griegos. Los griegos eran gentiles, todos somos gentiles, ¿verdad? Los judíos iban a dejar de ser una nación como judías, ¿verdad? Jesús hizo de los judíos y los gentiles un solo pueblo y un solo Dios, hermanos. Tenemos que considerar a los judíos porque por ahí empezó todo, pero el plan de salvación es para todos por igual. Amén, hermanos. Entonces, sus ojos contemplaron ello. Entonces, nosotros contemplemos la cosa de Dios en sus escrituras, hermanos. Es interesante notar que Jesús es la luz para revelación a los gentiles. Ya conocemos bastantes textos, hermanos, de lo que es la luz que Cristo es, ¿verdad? Y nos enseña que nosotros también somos la luz para el mundo. Y la luz no se pone debajo de una luz, sino que se pone arriba para que todo el mundo la observe y esta luz alumbre a los demás y estas cosas. Pero Cristo es esta luz principal. Por eso es que Simón dice luz, ¿verdad? Y revelación a los gentiles. Porque nada había para los gentiles en ese tiempo y la trajo Jesús. Y esto lo dice Simeón, hermanos. Se lo había dicho el Espíritu Santo. Los gentiles estaban, los hermanos, en oscuridad en ese tiempo, hasta que vino Cristo y nos iluminó a todos. Él es la luz que nos guió al Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Lucas se interesó mucho en esta profecía, hermanos, cuando la tomó en serio, ¿verdad? El que crea en él alcanzaba nuevas cumbres. El que lo rechazara encontraría la perdición. De esto se trata esto, hermanos. De esto se trata. Por eso Lucas lo tomó en serio. De paso, el libro de Lucas es un libro que es prácticamente traducir todo lo de judío al gentil. Sí. Lucas, compañero de Pablo, escribiendo todos los acontecimientos, hermanos, con excelente colorido, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo. De manera que esa luz de Cristo es la luz de Cristo que llegó a todos los pueblos. Y Simeón, porque estamos hablando de Simeón, estaba observando y diciendo estas cosas a María y José. Y los que estaban ahí también, porque estaba una profetisa ahí llamada Ana, escuchando todo aquello. Estaban en el templo, pues. Y dice que, bueno, que Lucas se interesó mucho en esta profecía. El que crean en él alcanzaría nuevas cumbres. El que la rechazara encontraría la perdición. Y también decía que esta otra profecía de Simeón, que aparece ahí en el Lucas 2 ya del 33 al 35, ya estamos casi finalizando. Dice así, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Ya hemos visto en otro contexto que María guardaba todas esas cosas en el corazón cuando le dijo el ángel Gabriel, ¿no? Cuando le anunció el nacimiento de Jesús, le anunció de que ella iba a salir en estado y ella guardaba todo eso en su corazón. Todo lo que se decía de Jesús lo guardaba en su corazón. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Dice allí Lucas 2, 33 al 35. Y el versículo al 35, pero el versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, y aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel.
y para señal que será contradicha, dice. Imagínense, hermano. Entonces, todo lo que le dijo el Espíritu Santo, él está diciéndole esto a María y a José. Y continúa diciendo ya en el versículo 35, y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hombre, hermanos, esto está tremendo. Y ellos escuchando todo aquello. Entonces, dentro de la profecía de Simeón, hermanos, que él hizo a María, la madre de Jesús, vemos el propósito de la persona de Cristo, pues. Estaba allí de bebé y con lo que él estaba hablando, ya ellos estaban mirando el propósito y la obra que este bebé iba a hacer cuando fuera adulto. Dicho por Simeón, ¿verdad? Dicho por el Espíritu Santo a través de Simeón. Caída para algunos, pero levantamiento para muchos, dice. Caída para muchos o levantamiento para muchos en Israel, empezando por Israel. Y que una espada traspasará tu alma, María, dice. Bueno, ¿esto qué es? Ya estamos finalizando. Él será para caída de algunos, hermanos. No vamos a pasar este versículo, hay que hablar un poquito de ello. Para los que rechacen, para los que lo rechacen, se van a, hermanos, a condenar. Pero él también será para levantamiento de muchos. Hay gente que van a creer en Jesús y se van por supuesto, van a levantar, van a ser salvos. Pero el que los rechaces, van a caer, ¿eh? Entonces uno puede interpretar ya de qué caída está hablando esto, ¿eh? Una caída, hermano, de perder la salvación del Señor. También lo que a través de él alcancen la salvación es a través de Cristo Jesús, hermano. La salvación es a través de Cristo Jesús, vuelvo y repito. Bueno, luego Simeón dice que Jesús era una señal que será contradicha. Este es el otro punto. ¿Cómo es eso de que una señal que será contradicha? Es la de Jesús. Esto se refiere a la posición que iba a sufrir la persona de Jesús, hermanos, desde el mismo momento de su nacimiento. El Salvador del mundo estaba profetizado. Cuando Herodes supo eso, quiso matar a todos los niños. Ya empezaba a sufrir desde allí como señal que será contradicha, pero para algunos una señal de salvación y de levantamiento. Esta oposición será como esta oposición, llevándolo al mismo, de lo que está hablando Simeón aquí. Hermano, esta oposición será como una espada que traspase el alma de su madre. Lo que dijo el Espíritu Santo a través de Simeón. Su mamá vea que haciendo tanto bien a la humanidad iba a haber oposición, y entonces eso entristece a cualquiera, ¿no? Más a su propia madre. Y recordemos que María estuvo presente en el momento decisivo cuando Jesús fue crucificado. ¿Cómo es posible esto, hermano? Hasta donde llega la maldad del hombre. Entonces, haciendo tanto bien, ella presenció todo eso, tantos milagros en Galilea y Capernaum, y los mismos sacerdotes lo manden a crucificar con los romanos. Cuando Jesús estaba en la cruz, hermano, su madre estaba mirándolo, nos dice las Escrituras. Y no es sorprendente que este cuadro de indescriptible dolor estaba atravesando su alma como una espada. Cuando ella estaba parada así frente a Jesús, uy, eso no se lo puede imaginar nadie. Y ver al hijo con esa corona y latigazos y todo su cuerpo roto, hermanos. Y eso es un dolor indescriptible. Qué barbaridad, ¿cómo explicar eso? Eso es una espada en el arma, como le dijo Simeón. Fíjense cómo todas estas cosas fueron reveladas a Simeón
solo por ser un hombre justo, hermanos, y piadoso a él. Y tuvo ese privilegio de esta profecía y enseñanza. Tremendo eso para María, que no se merecía eso tampoco, pero fueron unos sacrificios en pro de la salvación del mundo. De manera que después de esto, hermanos, ya María comprendió estas cosas después, hermanos, estoy seguro. Ese era el plan de Dios y tenía que ser así. Y Jesús lo anunciaba, que iba a morir y todas estas cosas. Pero no deja de ser una espada, aunque se ha dicho, en su corazón. Entonces, bueno, hermano, que de manera que después de esto se fueron desarrollando los acontecimientos como lo planeó Dios. Y lo había anunciado también por el Espíritu Santo a través de este noble personaje, a través de este noble hombre, Simeón. Así fue. Entonces, bueno, que Dios bendiga su palabra, hermanos, y hasta una próxima oportunidad, si Dios quiere. Dios le bendiga.